Pues vamos a seguir aquí en Mexicopa, Mechtlapalogua, Mehuantin. Les saludo a ustedes y vamos a seguir en parte con esta imagen de serpiente, pero ahora vamos a ir relatando algunas cosas interesantes y sobre todo la serpiente como Tetzahuitl. Y también retomamos esta palabra Huitzilopochtli como Tetzahuitl también, porque su nombre completo era Tetzahuitl Huitzilopochtli. Dijimos que era Opochtli el personaje. Huitzil está refiriéndose a la máscara que lleva, su tocado de colibrí, pero aparte es Tetzahuitl. El Tetzahuitl ya explicamos un poco que es como un oráculo, es un símbolo, es un aviso, es un presagio. Es como muy amplio, ¿verdad? Pero vamos a ver también qué es lo que se comenta en las comunidades y cómo se concibe, se entiende y se vive un Tetzahuitl. Por eso pusimos aquí esta palabra, Tetzahuitl, ¿verdad? Y encontré aquí en Xochimilco esta palabra, Tetzahuite, viene de Tetzahuitl. Tetzahuite está castellanizado. Me decía una compañera nahua de Puebla que vive en San Luis Tlaxcaltemalco, se llama Luisa, y habla náhuatl de una región de Puebla, y también en un momento ha dado clases de náhuatl. Decía que su suegra, en alguna ocasión en su casa, estaba en la casa de su suegra, y que ella entró, estaba su suegra, pero ella entró a la casa, que la suegra pues no se dio cuenta, digamos, no se dio cuenta o no lo percibió. Y ya cuando la vio adentro, dice que le dijo: oye, ¿cómo entraste? Pareces un tetzahuite, le dijo. O sea, pareces un tetzahuitl. Pero entonces es ahí donde debemos ver, entender qué es un tetzahuitl. Ahí lo que parece decir con la señora que dice es que no te percibió. O sea, el tetzahuitl entonces en algún momento no se percibe. En algún momento es sigiloso, es como algo mágico, porque dijo eso la señora. No sentí, no, ¿cómo entraste? Pareces un tetzahuite. Pareces, le dijo. No eres no le dijo tetzahuite. Si le hubiera dicho tetzahuite o tetzahuitl, sería otra cosa. Pero le dijo, pareces, porque no me di cuenta cómo entraste. Eso encontré ya aquí en Xochimilco. Si buscáramos aún en español con la gente mayor, si preguntáramos de estas cosas del tetzahuite, o aunque ya no le llamen tetzahuite, podríamos encontrar todavía en esta parte, porque esta es una región de habla náhuatl. ¿Sí? Por eso queda esto todavía. Esto es en San Luis Tlaxcaltemalco. Hablan del Tetzahuite. Pero entonces, sí, a Huitzilopochtli le llamaban en México, o posiblemente desde antes, desde la avenida, desde antes de que fundaran Tenochtitlan, le llaman Tetzahuitl Huitzilopochtli. Están diciendo que él es un símbolo, puede decir de algo que viene, o sea, un presagio, de un augurio. Él mismo es un Tetzahuitl, él mismo era un presagio, un augurio, un símbolo, un oráculo. Un poquito diferente, ¿verdad? Suena. Porque lo que sí queda en las comunidades, que, como decíamos de la serpiente, puede anunciar diferentes cosas. En algún momento que estuvimos allá por Chabacano, en la Asamblea de Migrantes Indígenas, en algún libro que publicaron los compañeros, hablaban precisamente de un anuncio, de un presagio. Hablaban otras lenguas, mije, mixteco, zapoteco, pero no decían tetzahuite, seguramente lo decían en su idioma. Pero lo que yo leí en ese libro que publicaron semeja a un tetzahuite. ¿Por qué? O a un tetzahuitl. Porque hablaban de un temictli, o sea, un sueño. Un sueño. Yo lo digo aquí, temictli, por la lengua náhuatl, pero hablaban de un sueño de alguien que era, a propósito de los candidatos, era un candidato para ser como autoridad tradicional en su pueblo. Había varios, pero él, ya cuando le entregaron el cargo, dijo que antes de que lo eligieran, había tenido un sueño interesante. Dijo, me viene el sueño que iba caminando en la comunidad y de repente veo una serpiente. Dice, ahora entiendo que eso era el aviso de que me iban a dar un cargo.
O sea, en el sueño aparece, ajá, el presagio, el aviso, el augurio. Seguramente así se lo habían enseñado en su casa, en su pueblo, ¿no? En su comunidad. Así como se dice que si en algún lugar aparece está una serpiente que tiene manos, que es el Maquiscóhuatl o Tzicatenancóhuatl, o tienen otros nombres, ¿no? Tzicóhuatl, pues podía anunciar algo, como ya lo hemos platicado. Pues quiero platicarles que también en la Huasteca decía una persona que estaba enferma, ya estaba muy enferma, pero que todavía alcanzó a platicar, que no sabemos cómo lo vio, qué percibió, que algo muy como mágico, como muy extraño, muy interesante. Dice que, o sea, un poco antes de morir, vio una serpiente casi cerca de su cama que tenía extremidades. Tenía extremidades, pero alcanzó a contarlo antes de que muriera. Y por eso su familia lo podía contar. Entonces allí esta serpiente con extremidades está diciendo de un presagio, de un anuncio de muerte, digamos, que es natural. Porque en el otro caso, el que era candidato, anunció el cargo que le iban a dar. ¿Sí? Entonces podríamos pensar que los antiguos, no solo mexicas, sino mixtecos, zapotecos, mijes, mayas y otros, estaban más cercanas a la naturaleza, convivieron, conocieron más, depende de la región, serpientes, las conocieron bien, las observaron bien, se dieron cuenta. Claro, es observación, pero para por lo menos los nahuas hoy en día podemos decir, para nosotros es eso, o sea, la naturaleza reacciona ante lo que va a pasar, lo que va a venir, ante lo que estamos viviendo, reacciona, ¿sí? Eso no es fácil aprenderlo y no es fácil vislumbrarlo, creerlo, observarlo tampoco, porque son cosas, el Tetzahuatl es algo como digamos como único en algún momento, como único, o sea, como de repente, ¿no? No es algo que sea frecuente, digamos, esa manifestación de algo que anuncie. Bueno, no vamos lejos, no sé si se acuerdan que en algún momento cuando hubo un tsunami en Asia, en Japón, algunos decían, pues que en los medios, que poco antes del tsunami, de que hubiera inundación, digamos, en las orillas de ciertos pueblos, los pastores se dieron cuenta que sus borregos, sus animales, se fueron a la montaña, corrieron, se fueron. Se entiende que presintieron esa inundación, esos tsunamis, que los pastores se fueron detrás de ellos. Muchos pastores o varios pastores no, ajá, pero que se salvaron. Eso es porque se fueron detrás de sus animales. Y algunos, pues que no tenían animales o que sí, digamos, se ahogaron, ¿no? En este sentido, nosotros podemos decir como un Tetzahuatl, seguramente este pueblo también tiene alguna palabra para identificar estas cosas, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, en muchos de los documentos, se acordarán que, por ejemplo, cuando vienen los españoles, mucho tiempo antes que vinieran, los mexicas hablan de que cosas como extraordinarias, hay cosas que avisan algo, ¿no? O sea, hay Tetzahuitl, ¿se acuerdan? En algún momento dicen de que ven una especie de luz en la tarde, como un cometa, mucho tiempo antes de que vinieran los españoles, que tienen una cola larga como un cometa, y entonces se asustaban los mexicas, ¿no? Por allá viene una imagen en un códice donde, según esto, está un personaje viendo en la tarde o viendo en el cielo eso que va bajando, ¿no? También dicen que de repente ardió una manera de templo en Tenochtitlan, de repente, de la nada, sí, ardió, se prendió un presagio, ¿sí? Parece que en español, cuando decimos presagio, augurio, es algo como, pareciera que se entiende como malo, 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 ¿verdad? Pero en náhuatl no es precisamente todo malo, ¿sí? Sino como es natural. En la casa, por ejemplo, un tetzahuitl podría ser un colibrí, o era un colibrí, se decía, pues no siempre pasaba, pero te decían, si un colibrí entra de repente a una casa y vuela adentro de la casa y da vueltas, otra vuelta y vuelta, así,
De repente se va, encuentra la puerta y se va. Ese es un Tetzahuitl, el colibrí. Es un anuncio, un presagio, pero de que va a venir alguien a visitarnos. Así se decía. ¿Hay que creer eso? Yo digo que hay que creer un poco a la gente que lo dice, a los abuelos, a las abuelas, porque es una observación, es algo que se dieron cuenta. Y, o sea, la naturaleza reacciona ante las cosas que se van viviendo, que se van haciendo, que vienen también del Tetzahuitl. Entonces el colibrí, ahí, si anuncia una visita, pues el colibrí es un Tetzahuitl, anunciador. Pues precisamente Huitzilopochtli tiene su nahual de colibrí. No sabemos si por eso le decían Tetzahuitl, Huitzilopochtli. El colibrí es un anunciador. También puede anunciar la muerte, porque se dice que en los documentos, en los códices florentinos, aparece que si colgaban, se colgaban, digamos, de su pico, lo metían en un arbolito, en un árbol, tronco hueco, y se colgaban de su pico así, se colgaba de su pico, quedaban como muertos. En una casa, entonces sí, anunciaba muerte, ahí, en esa casa, algo de muerte. Así se dice, pues en la Huasteca lo decía un maestro ya grande, se llamaba César del Ángel, nos comentaba eso. Pero bueno, pero en el Códice Florentino sí dice que el colibrí hiberna, no siempre está auguriando, presagiando, hiberna, mete su pico en un tronco y ahí se queda como muerto en invierno, y cuando ya viene la primavera o los truenos para cuando ya hay lluvia, se dice que despiertan, dice los textos. Y entonces por eso cuando ven esto los mexicas, para ellos este pajarito, Huitzilopochtli, significa vida, muerte. O sea, muere y resucita, digamos, ¿no? Vuelve a la vida. Entonces significa vida, muerte, Tetzahuitl, pero también lo que se entiende, porque Huitzilopochtli sí es el guía, y desde antes de que fundaran Tenochtitlan, desde Aztlán, se dice que los mexicas escuchan un canto que dice tiwi, 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 tiwi. Parece ser un presagio, un Tetzahuitl, ¿verdad? Y ellos lo entienden así, tiwi, vamos, vamos, vamos. Y ellos deciden entonces empezar a caminar hacia acá. Un colibrí entonces los anima, un colibrí les da un anuncio, un colibrí sería Huitzilopochtli, el colibrí, el que tiene nahual de colibrí, no es tan claro, ¿verdad? Pero es un colibrí. Otro Tetzahuitl del colibrí, se dice que el gobernante Huémac, mucho tiempo antes de que cayera Tula, dijo algo del colibrí. Dijo, pues Tula también floreció, ¿verdad? Dijo, pero Tula va a caer cuando aparezca un colibrí en los jardines del palacio de Tula, un colibrí que tenga espolones. No imagino eso, que no sé si como gallo, no sé, un colibrí que tenga espolones, dijo. Cuando aparezca eso, vean un colibrí en el palacio, en los jardines del palacio, entonces va a caer Tula. Y cuando aparezca un conejo que tenga cuernos, así dijo. Y eso se acordaron cuando cayó Tula, precisamente. O sea, Tetzahuitl, en algún momento, si no los escuchamos, si no los hemos visto, si no los hemos estudiado, si no estamos en esa tradición, puede darnos miedo, puede darnos temor. No es mi intención en esta lección provocarles temor, sino que se conozca también estas cosas, porque otros pueblos también hablan de eso. Por eso en español existe el término augurio, presagio, ¿verdad? Pero en náhuatl, para nosotros, un presagio, un augurio, un anuncio que puede pasar en nuestra comunidad donde vivimos, lo puede anunciar cualquier cosa de la naturaleza, hasta una persona. Entonces, no sé, ¿qué les parece esta palabra, Tetzahuitl? Y esto de que Huitzilopochtli dice oráculo, se le dice Tetzahuitl, ¿verdad? Seguramente habrá cosas que no entendamos todavía la totalidad de su nombre de Huitzilopochtli, por eso que le llaman también Tetzahuitl. Pero pues debemos seguir buscando en los libros, y posiblemente en la tradición oral podemos encontrar también muchas otras cosas. ¿Sí? Un conejo puede ser un Tetzahuitl. Un sueño, como digo, puede ser un Tetzahuitl.
Una flor puede ser un tetzábal. Pues bueno, no sé si tengan preguntas ahí. Seguimos. Bueno, nos preguntan, ¿cómo se dice hola en náhuatl? Ah, bueno, es interesante eso porque no existe precisamente un término hola en náhuatl. Claro, algo cercano, contemporáneo de la región de la Huasteca, se parece a un hola, es un saludo que se puede decir en todo el día. Se dice piali y la otra persona contesta piali también. Si buscamos en el diccionario piali, no dice exactamente hola, pero es un saludo muy corto, pero dice el diccionario de Molina depósito, o sea, algo guardado. Pareciera entonces que cuando decimos piali en la mañana, en cualquier día, cualquier momento del día, piali, como entonces es algo guardado, atesorado, valioso, por ahí parece ser que dice este saludo. Esto se usa tanto en Veracruz, Hidalgo, y es posible que se use también en parte de Puebla, pegado a la Huasteca. Pero ese saludo se usa en la Huasteca. Y otros saludos, ¿eh? Otros saludos. No es el único, pero es uno de los más conocidos también. Este. Yo creo que eso es lo que se acerca un poco. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, también tenemos otra pregunta de Kim. Nos pregunta qué significa malinal. ¿Nos puede explicar? Dice, sabía que es hierba torcida, pero qué tan cierto es eso que dice internet. Bueno, voy a poner aquí a ver si se ve. Espero que se vea. Malinali. Bueno, primero, siempre es muy discutida esta palabra, precisamente por lo que hay en internet y demás. No sabemos ya exactamente qué uso, o sea, qué tipo de plantas se refieren los mexicas, porque en el calendario, ¿se acuerdan? Hay un día Malinali, ¿verdad? Ese día Malinali está representado con una planta, parece una especie de zacate, y tiene una calaverita, ¿se acuerdan? Pueden consultar por ahí en el calendario mexica o azteca, así se dice, en el Tonalpohualli. Precisamente esto nos ayuda un poco porque existe la palabra aquí en el calendario Malinali, pero existe aquí en esta región, precisamente aquí en Xochimilco, una especie de zacate que le llaman Zacamalinali. Se dice que es un zacate que se puede torcer, con ello se puede amarrar todavía hoy en día varias cosas. En mi comunidad, en la Huasteca, no conocemos ese malinali, ese zacate, para amarrar, porque tenemos muchos mecates, bejucos, con los que amarramos. Pero sí he escuchado, sobre todo de un compañero de una población que se llama Colatlán, hablar de una especie de malinali, también la idea de malinalxochitl, ¿sí? Y él decía, yo no lo conozco, pero él me decía que para él malinalxochitl o malinali sí es una enredadera y que se da hasta arriba de los cerros, en lugares difíciles, que ellos lo conocen como malinalxochitl o malinali, pero seguramente también malinalxihuitl, porque es una planta, ¿verdad? Pero los mexicas cuando se refieren a malinali es con esta figurita que estamos mostrando, ¿verdad? Este día del calendario. Pero aquí en Xochimilco, que es una zona náhuatl y muy cercano a Tenochtitlan, está, digamos, Zacamalinali. Y en esta parte del calendario, donde se dice Malinali, sí parece zacate, no parece una enredadera, ¿verdad? Pero siempre hay confusión. Yo lo que entiendo es que viene del verbo malina, y malina quiere decir torcer. No sabemos si por el uso extenso que le daban al Zacamalinali en esta región, le llaman, o sea, ponen en el calendario, o desde mucho tiempo antes, por el uso que le dan, pues ponen un día del calendario con el Malinali. Pero a mí parece que sí es aquí zacate, pero zacate que se tuerce, que aguanta el ser torcido para ser ocupado, anudado para amarrar diferentes cosas, eso entiendo. Mientras que el malinali que platican en la Huasteca, mi amigo Florencio Tolentino, Flores Tolentino, él dice que
era una flor muy apreciada allá en ese lugar que se da hasta arriba de los cerros. Yo creo que Malinali, como otras palabras, también es muy amplia la palabra. Porque, ¿qué creen? Yo conocí a un amigo nahua, ya era mayor él. A veces nos encontramos así en la ciudad, un nahua, otro así, también ya no nos volvemos a ver porque esta ciudad es grande, ¿no? Y no, en ese tiempo pues no tenía yo celular, ni intercambiamos teléfonos, nada. Pero él me decía algo interesante. Me decía, ¿cómo crees que le llamamos a nuestras hijas jóvenes en mi pueblo? Dice, yo soy de Hidalgo, me dice. Digo, no sé. Nosotros le decimos a nuestras hijas jóvenes, no xochitzin, no malintzin. Está Mali, la raíz de Mali, Malinali. Dice, así les decimos. Malina, no malintzin. Lo que quiere decir es, mi florecita, ¿sí? Entonces, no malintzin se refiere igual a la hija joven. No sabemos si se refiere a que es porque es su hija, no malintzin, o por esta flor, ¿no? Apreciada, no xochitzin, no malintzin. Así como si dijera mi flor, mi malinali. Pero bueno, no podría explicar más, pero sí lo que quiero decir es que sí es amplio. Pero si decimos, por ejemplo, en algún momento en el calendario, si vamos llegando a Malinali, al día Malinali, y decimos hierba torcida, pues le estamos dando ese valor. Que nunca decimos zacate torcido, ¿verdad? Pero aquí sí, en esta región, y yo creo que en otras regiones nahuas hacia más allá de este valle, también puede haber todavía el Malinali, ¿no? Pues eso es lo que yo puedo decir. Lo que está en el calendario parece un saca Malinali. Lo que se encuentra en la Huasteca, una flor muy apreciada. ¿Sí? Y entonces, eso es un poco lo que puedo decir, ¿sí? Pero ¿por qué entonces Malinali no solo está la planta, sino está también una calaverita? Entonces podría ser que esté diciendo algo más, porque esta idea de torcer, de dar vuelta, ¿verdad? Es amplio. ¿En qué momento se usa? ¿En qué hierba? ¿En qué mecate? ¿En qué trabajo? ¿Sí? ¿O es algo metafórico como es el náhuatl? Es ahí donde tenemos que seguir trabajando. Eso es lo que yo puedo comentar. Nos pregunta César Mata. Muchos dicen Cualitonali, pero ¿cuál sería la forma correcta de saludar? Precisamente podríamos decir que no hay una forma correcta de saludar. O sea, en cada región hay saludos diferentes. Por lo menos yo he platicado con algunas personas, compañeros nahuas de varias regiones, saludan diferente en cada región, aún en la Huasteca. O sea, si yo digo Cualitonali, aquí en el día, si Cualitonali, para los que han aprendido este saludo, ya aquí en la Ciudad de México, porque aquí es donde se usa mucho ese saludo, porque en algún momento, no sé, algún profesor o algunos profesores tradujeron del español al náhuatl, Cualitonali, como buen día, lo acercaron a la idea de buenos días. Porque yo lo que he escuchado es que algunos dicen Cualitonali es en el día, Cualiyowali es en la noche, Cualiteotlac es en la tarde, pero es como el español, o sea, es el saludo del español de aquí de la ciudad pasado al náhuatl. Yo no puedo decir eso no es válido, mucha gente lo sabe, lo ha aprendido, pero si uno va a una comunidad con esos saludos, no van a funcionar. Que los saludos, si yo llego a una comunidad donde usan pialli, me van a entender algo, pero no usan ese saludo. Pero si yo aprendo pialli y voy a una región donde hay pueblos, muchos pueblos, pues yo voy a saludar pialli. De hecho, yo lo aprendí pialli porque en mi comunidad no usamos pialli, pero ya otros pueblos más adelante, por necesidad de trabajo, yo tuve que aprender pialli, y ya cuando yo saludaba pialli, pialli tate, pialli nane, ya entonces me contestaban. Tuve que aprender, porque si yo saludo como en mi pueblo, pues no me contestan. Así nos pasa. En cada región hay saludos diferentes. En mi pueblo saludamos Kentikpano. La idea es como, ¿cómo sufre usted, señora? ¿Cómo sufre usted, señor? La respuesta dice, Achikensin, tate, Achikensin, nane. Achikensin quiere decir poco, poquitito. Pero esa idea de poco, poquitito, poco, achi, es poco de cosas que se ven, que se pueden palpar, tangibles, pero achitzin es de cosas no tangibles. Entonces los saludos son diferentes en cada región.
Debemos escuchar entonces, ahora que hay muchas cosas en internet, muchas clases, cómo se saludan en cada región. Aquí en Milpalta hay saludos muy bonitos. Aquí en la Ciudad de México, los últimos hablantes, digamos, hablantes, acá sobre todo en Milpalta, los que tengo algunos amigos conocidos dicen que no timotlathuilte, como eso es en la mañana, más o menos cómo has amanecido, cómo te ha dado la luz, ¿sí? Que no timotlathuilte. Entonces, no se preocupen de cuál es la forma correcta, sino que yo pienso que debemos respetar ahora las variantes en cada región, cómo saludan y aprenderlo, y cuando podamos, si podemos incluso platicar con alguien, ya nos dirán, este saludo sí funciona, sí es de tu comunidad, sí es de cierta comunidad. Eso es muy, muy bonito. He tenido alumnos que he llevado a la Huasteca en una zona donde se saluda con piali. La gente se sorprende cuando alguien llega y dice piali nane, piali tate. O a veces se equivocan, a una señora le dicen piali tate y se ríen porque no es señor, sino señora, piali nane, señor, que equivale para una señora, y si le dicen a un señor, pues el señor se queda así sorprendido o se ríe, pero ya luego se da cuenta a la persona que está aprendiendo y dice, ya, voy a corregir, ¿sí? Pero eso le pasa a cualquiera, ¿no? Que aprende una lengua. Sí, pues eso es lo que puedo decir. Sí, o sea, en náhuatl hay distintos saludos hacia Puebla, Guerrero. Algunos saludan panolti, algunos saludan panolti chino, algunos saludan nada más chino. Varios saludos. También nos tenía una pregunta. Dice, qué se sabe del viento como medicina y el mar? O sea, como, ¿qué sabe usted sobre el viento como medicina, como mar? Sí, sí hay esta relación de vientos. O sea, tenemos que explicar despacio, porque una cosa es ejecatl, viento, eso que respiramos, que podemos ver que se mueven los árboles. Pero otra cosa es ejecatl, cuando alguien ya murió, su tonal, ya está muerto, ya es un ejecatl, su tonal. Y entonces ese ejecatl se puede manifestar en un fuego, en un remolino, se puede manifestar. Por eso entonces quiere decir, como hoy por aquí se dice también, porque es un pueblo de origen náhuatl, Xochimilco, aquí San Gregorio Atlapulco, y todavía las abuelos dicen de los aires, ¿verdad? Dicen, por ejemplo, no, cuando has comido mole, no vayas a la chinampa, al campo, porque los aires se les antoja, ¿no? Y te pueden hacer daño, ¿verdad? ¿Has escuchado? Sí. ¿Tú has escuchado, Luis? Sí. O sea, el aire no es exactamente el viento, sino una esencia de alguien, una persona que ya murió, ya se fue. Entonces puede hacer daño. Por eso se dice aquí, no te vaya a dar un mal aire. O alguien dice, no, pues eso es un mal aire, te vamos a curar. Hay que curarte. Sí se dice en muchos todavía pueblos, en muchos lugares de habla náhuatl. Por eso entonces lo que creemos los nahuas actuales es que un aire, una esencia de una persona, de alguien, puede hacer daño. Pero también podremos contrarrestar eso, debemos curarnos, podemos protegernos. ¿Cómo me voy a proteger? Me voy a quitar el mole aquí, a lo mejor me lavo antes de salir al campo, digamos, ¿no? Bueno, eso porque todavía se comenta por aquí. Un aire también puede ser un tetzahuitl, ¿sí? Un presagio, que tengamos algo prendido y de repente que entra como un aire en donde está el fuego prendido, el tlecuil. Mi abuela decía, cuando íbamos a su casa, ya sabía que iban a venir, decía, sus nietos, estábamos chicos. ¿Y por qué, abuela? Decía, es que mi lumbre desde hace días hace un ruido, Guaguapaca, dice, guaguapaca, hace ruido. No sé si lo han visto, pero a veces están las llamas y de repente entra un viento y se tuercen así. Y suena fuerte, pero ese es un tetzahuitl, un presagio, un augurio. Pero es un aire, ¿verdad? Un viento, un ejecatl, ¿verdad? Sí. Espero que con esto contestar un poco. Sí, Benan Leme, nos pide que si puede hablar un poquito de Tezcatlipoca,
esperando que no se desvíe mucho la clase. Pues sí, Tezcatlipoca merece, digamos, toda una serie de pláticas. Lo que entendemos nosotros es que una parte que todavía es vivencial en la Huasteca, sin decir exactamente Tezcatlipoca donde he trabajado. En Hidalgo sí hablan de Tezcatlipoca, pero nosotros, como la compañera seguramente ha visto, leído o estudiado, Tezcatlipoca también se le llamaba Yohualiehecatl. En la Huasteca nosotros decimos que Yohualiehecatl es una fuerza, es el viento, y está su esencia en las cuevas, y ahí hay que darle de comer. O sea, a Yohualiehecatl. En otro sentido, en Tenochtitlan se le llamaba Yohualiehecatl, Tezcatlipoca, y otros nombres. En la Huasteca así se dice, Yohualiehecatl está en las cuevas. Este sería lo que algunos dicen un Tezcatlipoca, pero se escribe así, Yohualiehecatl. Otro nombre en la Huasteca también se le dice, a ver si se ve, Tlacatecolotl. Cuando esto escuchan los sacerdotes, los españoles que hablaban en Tenochtitlan de Tlacatecolotl, y aún se sigue criticando allá en la Huasteca cuando alguien habla de Tlacatecolotl, y a veces la gente no es fácil que hable de Tlacatecolotl porque los frailes, los religiosos, lo tradujeron mal, digamos mal, porque ellos tradujeron primero Tlaca y luego Tecolotl, o sea, como hombre, persona, tecolote, pero no es la mejor traducción. La traducción es tecolote, persona, personificado, tecolote grande. Esa es la idea. Pero es un símbolo, es una metáfora. Es el mismo Yohualiehecatl. Algo, sí, metafórico. Ajá. Pero sí aquí aparece Ejecatl, ¿verdad? Bien. Entonces, para nosotros, Tezcatlipoca o Yohualiehecatl o Tlacatecolotl también se divide en dos: padre, madre, señora, señor. El viento es una energía dual. Eso entonces tiene una esencia dual, y esa esencia dual debemos de darle de comer. Que el viento, Yohualiehecatl o Tlacatecolotl, es lo que mueve las nubes para que haya agua. Si hay agua, lluvia, va a haber alimentos, naranjas, maíz, chile, tomate y demás. Sí lo entendieron, no lo entendieron bien los religiosos españoles, ¿verdad? Que no era un diablo, porque ellos lo que entendieron, pues si es hombre tecolote, pues es el diablo. Así lo entendieron de verdad. Ahora, afortunadamente, podemos explicarlo. Pero aquella persona que no lo entienda, pues va a ser, o sea, si es religioso, bueno, eso lo hicieron, va a perseguir a ese que hace ofrendas a Tlacatecolotl, al viento, a Yohualiehecatl, a Tezcatlipoca, digamos, como se decía, se conocía más en Tenochtitlan, ¿sí? Pero lo que entiendo yo es que si en la Huasteca usamos esto, en Tenochtitlan se le decía Yohualiehecatl, Tezcatlipoca, es un Tezcatlipoca. Pero Tezcatlipoca, pues no es fácil traducir, porque también ahí andamos discutiendo, peleando, buscando todavía a ver cómo podemos entender. Porque aquí en la ciudad, acá en las academias, se dice que Tezcatlipoca es el espejo humeante, ¿verdad? Pero, ¿qué es Tezcatlipoca? ¿Por qué se dice, por qué traducimos espejo humeante? A ver si se ve. Si nos lo corremos tantito, ahí está. Tezcatlipoca. A ver, si en español estamos acostumbrados a leer de aquí para allá, podemos creer que Tezca significa espejo exactamente, pero no es lo más importante. Ya hemos dicho varias veces, de leer, para traducir de aquí para allá, de izquierda a derecha, en esta forma de escritura, aunque no sea nuestra escritura, sino de aquí, de derecha a izquierda, debemos empezar a traducir. Lo más importante aquí no es el espejo, o sea, no es el espejo humeante Tezcatlipoca, sino que hay I, que es un su de él, Poc, aquí sí da la idea de humo, ¿sí? Pero es como doble C aquí. K es el que tiene algo como humo. Es la idea de espejo, es lo más cercano. Pero Tezcatl no nada más es espejo, sino T es alguien, sí. Y aquí hay una contracción, aquí falta una I,
pero no es que esté incorrecto, sino hay contracción. Sí existe la palabra Teizcatl, y Teizcatl quiere decir padre, pero también quiere decir aquello que sustenta, aquello que hace crecer. ¿Qué es el viento? Un sustentador, ¿no? ¿Qué es la tierra? Sustenta también, y el agua sustenta, y el fuego, ¿sí? Entonces, también a la tierra se le dice Tezcatlipoca, porque sustenta. Ese es un poco lo que puedo explicar. Y para Tezcatlipoca, digamos que se representa en los códices un personaje como algo humanizado que tiene un pie como en un círculo y no aparece el pie completo, o a veces lo representan con un pie como artificial, como no completo, pero yo digo que sí merece varias pláticas, lecciones, varias sesiones, esta idea de Tezcatlipoca, esta deidad Tezcatlipoca, lo que podemos entender de Tezcatlipoca. Afortunadamente, pues existe esta palabra todavía, Yowali Ejecatl, que no es fácil, pues, hablar de ello, pero por lo pronto eso es lo que puedo decir. Ya conseguiremos una imagen de Tezcatlipoca y ya conseguiremos investigar más, trabajar más un poco y podremos hablar mucho más de Tezcatlipoca. Una pregunta también, dice, hay 4 Tezcatlipocas de diferentes colores, ¿verdad? Para mí, pues son los 4 elementos. Bueno, estamos hablando de la palabra Tetzahuitl, que decimos amplia, así como es el náhuatl. A veces una palabra significa muchas cosas. Depende de cómo, si va adelante de una palabra, atrás, esa raíz. Pues Tetzahuitl significan varias cosas. Se puede usar de varias formas, ¿sí? Incluso hay verbo, tetzahuía, presagiar, augurar, tetzahuía. Por ejemplo, a mi tía que ya murió grande, se llamaba Rufina de la Cruz, y a veces cuando estaba enferma, o a veces que no se veía anuncio de lluvia, pero a veces le dolía el pie, le decía, Nixchicuacualo, Huelisnitlate Tetzahuía, me duele el pie, como que me come algo en el pie, eso quiere decir, me duele. Es posible que yo esté presagiando, es posible que llueva. Así decía, que ella misma era un Tetzahuitl, ¿no? ¿Por qué? Porque es cierto, o sea, cuando ya va a llover, a veces viene un viento, ¿verdad? Ya lo sentimos, ya sentimos, va a llover. O a veces viene algo fresco, ¿no? ¿Sí? O se nubla. Ya estamos entendiendo que se está anunciando algo, va a venir, ¿verdad? La lluvia, el agua. En ese sentido también es un Tetzahuitl. Y por eso también nosotros podemos ser un Tetzahuitl. Ajá, sí. Bueno, vamos, ¿por qué puse Xochitl aquí, en este día de los presagios? Quiero contarles que uno de los gobernantes Motecuzoma, parece ser que fue Motecuzomatzin el Viejo, que gobernó en Tenochtitlan, o Huehue Motecuzomatzin, Hueyitlatoane, el gran orador, el gran gobernante, porque pues Motecuzoma Xocoyotzin muere cuando llegan los españoles, ¿no? Algunos dicen que lo apedrean, algunos dicen que lo flechan, algunos dicen que lo apresan y le ponen grilletes, cadenas y todo, se muere de tristeza, y algunos dicen que cuando se asoma a hablar al pueblo lo apedrean y demás, pero para algunos lo matan los españoles. Pero Huehue Motecuzomatzin murió de otra manera. Un poco por eso puse la idea de flor aquí, Xochitl, que es flor, no dice de qué tipo de flor, pero se dice que eso aparece en un códice. Huehue Motecuzomatzin, pues sí tenía mucho poder también. Seguramente pasaba por aquí cerca, por Xochimilco o por Milpalta, por esta región. Se dice que tenía unos jardines allá por lo que hoy es Huastepec o Huastepec. Tenía unos jardines y que se iban seguramente con sus guerreros o con sus acompañantes, que alguna ocasión fue a visitar uno de esos jardines y entonces había un jardinero que solo cuidaba esos jardines y que él llegó por ahí y una ocasión le dijo, siembre flores que no haya por aquí, quiero ver flores distintas, y se regresó a Tenochtitlan. Y otra ocasión que fue, sí obedeció el jardinero
y había flores diferentes, pero también se dice que esas flores habían brotado, florecido, válgase decirlo así, de forma muy abundante, de forma sorprendente, abundante, sí, abundante, grandes flores. Y se sorprendió Huehue Moctezuma y le dijo el jardinero, quiero decirle, dice, bueno, son muy hermosas estas flores, se han dado bien grandes, bonitas, son muy hermosas, pero quiero decirle que esto anuncia mi muerte, dijo Huehue Moctezuma y se fue otra vez a Tenochtitlan. Entonces se dice, porque no sabemos si lo contó el jardinero, o sus acompañantes, dice que no tardó mucho, no pasó mucho tiempo y murió Huehue Moctezuma, pero él mismo vio su muerte, él mismo leyó el Tetzahuitl, fueron las flores, fue la flor, fueron las flores. Entonces una flor puede también ser un Tetzahuitl, nosotros creemos que sí. O sea, entonces la naturaleza tiene lectura, creemos que sí nosotros, pero que debemos aprender, que debemos escuchar a las personas mayores cuando cuentan estas cosas, porque es parte de la educación, es parte de la formación, es parte de lo que han observado las generaciones hacia atrás. Y no es juego, y no es cosa fácil, y no es cosa que esté ahora escrita, seguramente estuvo escrita, pero todavía en los pueblos se comentan estas cosas y se viven, digamos, estas cosas. Pero no es nuestra intención asustarlos, pero para nosotros es así la naturaleza. Puede ser, pues es un Tetzahuitl y se puede manifestar en cualquier momento, en cualquier lugar, aunque no lo querramos, como algo natural. ¿Hay más preguntas? Bueno, aquí de primera mano tengo, por ejemplo, de Uciel Torres, una ventaja de aprender ese idioma que usted nos pueda decir. Claro. Bueno, una ventaja de aprender este idioma es que, a diferencia del español, ese es un idioma aglutinante, quiere decir que podemos juntar raíces y hacer una palabra, parece muy larga, pero para nosotros sería lo más corto, como decir, por ejemplo, Sempohualxochitl, flor 20, aunque decimos aquí que es flor de toda la cuenta, o flor muy repleta, muy completa. Y entonces nos ayuda a cambiar un poco de pensar, a diferencia del español. Tendremos que pensar como si fuera un rompecabezas, cómo vamos a formar con la palabra Sempohuali, que es 20, y Xochitl, ¿qué se le va a quitar? Entonces quitamos una I, una L, y Sempohual a Sempohuali, y queda Sempohualxochitl, flor, literalmente 20, pero nosotros decimos que flor de toda la cuenta, flor completa, flor repleta, flor muy llena. Eso sería una ventaja, digamos, el que ayude un poco a cambiar de pensar, a armar una palabra que para el hispanohablante pareciera muy larga, pero para los nahuas es lo que estamos tratando de hacer algo, poner una idea y hacer algo corto. Eso nos puede ayudar, ¿sí? A ver un poco, hablar un poco eso, diferente, ¿sí? Y sí nos enseña a pensar un poco de otra manera, como cuando armamos un rompecabezas, ¿sí? Porque vamos a quitar sonidos y a veces hacemos contracciones y a veces podemos decir algo poético, aglutinando, y podemos decir algo profundo, aglutinando las palabras, las raíces, que en español no se da exactamente así. Sí hay algunas palabras aglutinadas, pero no tanto, ¿no? Pero el náhuatl es su característica. Bueno, esa es una invitación para los que quieran aprender la lengua náhuatl. ¿Cómo se escribe el nombre del gobernante que nos platicó de las flores? Aquí donde estaba Tezcatlipoca, vamos a poner este nombre del gobernante que precisamente vio cercano su muerte, Huehue Moctezuma. Bueno, acá pongo Tzin, todo va junto, le pongo Tzin aquí. O sea, se lee Huehue, esto separado, Moctezuma Tzin, todo junto. Así se llamaba, Moctezuma Tzin. Después vamos a decir, transmitimos aquí los domingos a las 5, empezamos. Si nos puede decir, maestro, ¿en dónde estamos? La ubicación. Estamos en el pueblo de San Gregorio Atlaupulco. Aunque se llama la Biblioteca Bunco Xochimilco, estamos en el pueblo de San Gregorio Atlaupulco, pueblo que pertenece a la alcaldía Xochimilco, ¿verdad?
Pueden visitarnos, pueden visitar la biblioteca de miércoles a domingo, a partir de las 10 de la mañana a las 6. Y las clases de náhuatl son los domingos. Empezamos un poquito antes, a las 4 en presencial. Entonces, quiero responder una última pregunta aquí que tenemos. Nos pregunta Juan ZB 729. ¿Cuánto tiempo tomaría a alguien aprender este idioma al 100%? Pues así como los idiomas español o inglés, sí, pues por lo menos con cierta frecuencia a la semana, unos 4 días, 5 días, pues por lo menos 5 años. Bien, sí, sí, claro, depende de la frecuencia, ¿verdad? Porque si hace un taller intensivo, pues puede avanzar uno mucho, ¿verdad? Sí. Alguna ocasión di un curso intensivo en Tulyehualco, medio año, pero eran las clases toda la semana. En medio año, pues la gente estaba conversando, pero tenía el tiempo en ese momento. Pero sí, así como en inglés o el español, por lo menos escolarizado unos 5 años, 6 años, o sea, bien, a lo mejor pues la gente estaría hablando varios días a la semana, por lo menos 2 horas, 3 horas diarias, ¿no? Bueno, nada más, si nos puede repetir su nombre, maestro, y un poquito de lo que hace. Pues mi nombre es Santos de la Cruz Hernández, soy de un pueblo que se llama Ixcatepec, en Veracruz, en la Huasteca, y pues me he dedicado poco más de 20 años a enseñar la lengua náhuatl, y últimamente me he dedicado a la traducción de documentos, tanto oficiales como algunos libros, poemarios, canciones también, y pues escribo poesía también desde hace algunos años. Pueden encontrarlo en las redes, en Círculo de Poesía, en Descarga Cultura UNAM también, algunos poemas publicados, ahí pueden leerlos. Y a eso me dedico pues a asesorar a algunas personas que trabajan un tema en la lengua náhuatl, sobre todo en los documentos del Códice Florentino u otros, sobre el náhuatl antiguo, el náhuatl de Tenochtitlan, de Tlatelolco, los documentos pues antiguos. Pues sí he apoyado a algunas personas a dar asesoría pues en la lengua náhuatl, la cultura náhuatl. Muchísimas gracias. Aquí vamos a terminar. Tlazocamati, Huelmiec.